Leo recuerda los exámenes recientes y sugiere finalmente hacer algo nuevo ahora que el examen ha terminado. Luego comenta con calma que esta opción sería la mejor para ambos, admitiendo que muchas de las dificultades surgieron por culpa de ella. Después de esto, él le comenta que deben vivir y probar por separado, y ella entiende que a eso ha llegado todo. Pronto Leo pregunta con fastidio cómo fue posible separarse de él de esa manera, con la voz llena de incredulidad. Él exige saber si ella entiende por qué hizo todo esto, pero lo único que escucha como respuesta es su silencio. Luego admite que necesita más tiempo y permanecen sentados uno al lado del otro en la estación, inmersos en el silencio. Más tarde, mira hacia atrás con una sonrisa confiada y dice que todavía cree en ella. Luego grita apresuradamente el nombre de Chaena, extendiendo su mano como si intentara abrazarla. Mientras tanto, en sus pensamientos, se da cuenta con pesar de que no verá a Chaea durante mucho tiempo después de este momento. Más tarde, Leo yace en la cama, mirando su teléfono y preguntándose qué día es. Se sienta derecho en la cama, admite que está cansado y se pregunta si debería probar algo diferente para variar. Luego se encuentra en su escritorio con una computadora portátil, rodeado de libros, bocadillos y cosas esparcidas en el suelo. El narrador señala que quizás lo mejor para ellos sería vivir separados y cada uno trabajar en su propio camino. En ese momento se escucha una voz segura que declara que cree en él y Leo se da la vuelta con una leve sonrisa en la habitación bien iluminada. De repente, se gira bruscamente en su silla mientras un fajo de billetes cae de la mesa al suelo. Entonces recuerdo una escena de hace 2 años, la graduación de la universidad, una foto de 2 personas apareciendo en mi teléfono y la hora es las 10:18 de la noche. Después de graduarse, aseguró en voz alta a todo el mundo que todo lo que tenía que hacer era aprobar el examen de servicio civil, usando esta idea para ocultar su propia inseguridad. Más tarde, toma una taza pequeña, bebe un sorbo y piensa que su trabajo actual no es su sueño en absoluto. Reflexiona sobre su falta de fuerza de voluntad para seguir sus deseos y admite su impotencia a la hora de prepararse para su futura profesión. Finalmente, se pregunta si el precio de 2000 wons ya incluye algún tipo de descuento, y permanece sentado allí pensando. Mira la pantalla y admite para sí mismo que la chica es realmente atractiva. Entonces la princesa acusa al noble de engaño, y se encuentran cara a cara frente a un majestuoso palacio reflejado en un espejo tallado. El narrador luego describe una historia clásica donde una chica común se convierte en princesa al casarse con un príncipe, el fondo está decorado con libros, flores y un trofeo. Mientras tanto, Leo se sienta a la mesa, irritado, pensando que necesita estudiar, pero no puede concentrarse. Reflexiona que el juego le trae alivio, pero al mismo tiempo entiende que es triste ver cómo el personaje se ve obligado a sonreír mientras hace algo que le resulta desagradable. La princesa pregunta pensativamente si es realmente feliz, y un brillante patrón de flores florece a su alrededor. En otra escena, un joven se sienta en una mesa modesta y admite que, a pesar del sórdido entorno, se divirtió jugando a Princesa Maker. Aparece una ventana de pago en la pantalla mostrando una transacción con tarjeta de crédito por 2000 wons y alguien grita en voz alta el monto que se va a debitar. Leo mira los gráficos y piensa que resultaron mucho mejores de lo que esperaba. La niña señala con la mano y le pide a Leo que mire allí, señalando una criatura llamada Kaokoren. Ella explica que encontrarse con esta criatura se considera un buen augurio y se quedan juntos en el bosque iluminado por el sol. De repente, alguien llama a Leo y le toca suavemente el hombro para llamar su atención. Entonces se da vuelta bruscamente y me mira con desconcierto, su expresión llena de preguntas. La niña le pregunta qué le pasa y él duda de que realmente lo haya llamado Leo y trata de entender quién es ella. La princesa pregunta desconcertada si le están gastando una broma otra vez y se pregunta por qué todo le parece familiar. Leo llama a Lena sorprendido y ella se gira hacia él con una mirada interrogativa. En ese momento, se pregunta si él mismo terminó dentro del juego, porque el evento llamado Criando a Lena acaba de comenzar. Lena le pregunta preocupada a Leo qué pasó, y junto a ella aparece una notificación sobre su primer encuentro y el alto nivel de su disposición hacia él. El hombre mira su reflejo y piensa en el hecho de que ahora se llama Leo. Toca la barrera brillante, ve su reflejo en el otro lado y se pregunta si realmente está dentro del juego. Ella lo empuja y le pregunta dubitativamente si está sucediendo de nuevo, y él la mira completamente sorprendido. La narración luego señala que el cuerpo guarda recuerdos del tiempo pasado con ella, y esto se muestra en el contexto de un paisaje brillante y soleado.
Después de esto, la niña, habiéndose acomodado entre los arbustos, dice que el maestro Leslie Sudo se comunica juntando letras una tras otra. Reflexiona que gracias a ella ha aprendido muchas cosas nuevas en los últimos días, mientras ella misma cuida con alegría las plantas. La narración explica que este lugar es el corazón de Nemo, la tierra fronteriza de Gaidan en el reino de Orn. En la siguiente escena, un sacerdote radiante cura a 2 personas, y el narrador señala que Lena sueña con convertirse en una de esas ministras. Ella le pregunta por qué la mira así, pero él simplemente permanece en silencio. Entonces responde con calma que no es nada especial, pero piensa que está allí para criar a Lena como una futura princesa. La narrativa nos recuerda que el objetivo del juego es convertir al personaje principal en una princesa, y que su desarrollo es la tarea principal. Suspira en silencio y se pregunta en voz alta cómo logrará criarla para que realmente se convierta en una princesa. Entonces decide que primero debe conocer al príncipe, y en ese momento toma una valla. La princesa nota el cielo nublado y sugiere que pronto lloverá, por lo que es mejor trabajar en interiores. Ella dice que comió más temprano de lo habitual y se está preparando para ir a trabajar, pero él le aconseja que guarde un poco de fuerzas hoy. El hombre que está a su lado añade que, dadas sus constantes apariciones a lo largo de la semana, esto es bastante comprensible. Ella le pregunta en voz baja si realmente necesita ir a la tienda, su voz amortiguada en la habitación oscura. La princesa responde que simplemente se sentará y escuchará, su suave sonrisa acompañada por el ligero movimiento de su cabello en el viento. El sirviente saluda a Lena en la entrada, y la mujer de la casa comenta felizmente que ella también ha venido hoy. Se arregla el pelo y pregunta si ya se ha mezclado la masa mientras entra a la cocina. Alguien aprieta fuertemente un objeto blando en sus manos y piensa que Leo ha estado actuando extraño últimamente. Otro observa que el habitualmente taciturno Leo no ha hecho casi ninguna broma ni sonríe en los últimos días, sentado a un lado y sumergido en el silencio. Ella nota que él parece estar constantemente inmerso en sus pensamientos y mirando a la distancia. Luego se toman de las manos y se ríen, y uno de ellos de repente se pregunta en voz alta cuándo dejaron de hacer esto antes. Después de esto, recuerda si anteriormente había hablado de querer ser sacerdote, añadiendo que esas personas no pueden casarse. Ella agarra con fuerza el asa de la cesta y confirma con firmeza que todavía va a encontrarse con la otra persona. El joven pregunta si su interlocutor ha terminado su trabajo en la tienda, y recibe una respuesta afirmativa, preguntándose cómo siempre aparece en el mismo momento en que se va. Entonces Leo se ofrece a acompañarla a su casa y ella le agradece con una leve sonrisa. En el camino, explica que solo asiste a la iglesia los fines de semana para estudiar para ser sacerdote, y dedica el resto de su tiempo a trabajar. Mientras tanto, la princesa piensa para sí misma, recordando al paciente y sabio Sennamer. Ella pregunta dubitativamente si realmente es posible convertirse en su sacerdotisa, mirando hacia la figura encapuchada. Él la llama con visible excitación, pero ella responde con calma que irá primero y camina adelante sin darse la vuelta. Ha pasado un mes desde su aparición en el mundo del juego, y el joven, acostado en su cama, piensa en cómo esperaba que todo esto resultara ser solo un sueño. Al mismo tiempo, la niña reflexiona sobre recuerdos vagos que suenan como un eco lejano y se pregunta si debería regresar. Él piensa en otra cosa, ¿no sería más fácil seguir viviendo en este mundo tal como es? De repente, Leo se gira hacia la puerta sorprendido y pregunta quién está ahí. Le dice al recién llegado que estaban en casa. El hombre ordena a Leo que lo siga, y el joven se pregunta si realmente este podría ser su padre. Luego, el sirviente lleva el corazón y la cabeza de la presa al señor Barbatos, enfatizando su lealtad. Algunos levantan sus manos al cielo, pidiendo en silencio protección para su familia. Un joven se agacha en el suelo del bosque y se pregunta si su padre es un cazador. Entonces Leo le dice al otro hombre que retire la sangre, y este, asombrado, le pregunta si realmente le está hablando a él específicamente. Admite que no ha salido tanto tiempo que ha conseguido olvidarlo todo. Luego explica cómo atar correctamente una cuerda alrededor de las patas del animal mientras está sentado en el suelo. Después de esto, Leo toma un arco por primera vez, confiado en que su cuerpo recuerda los movimientos, mientras otro hombre observa desde abajo. Ella se ríe en voz baja cuando él le pregunta si es ahora y admite que quiere recoger algunos hongos. Entonces ella acepta con calma y propone que continúen su camino. Se detiene y pregunta ansiosamente si todo está bien, de pie entre los árboles.
Leo se estremece al oír la pregunta de si recuerda y vuelve a preguntar con desconcierto. También recuerda el día en que un sacerdote ayudó amablemente a su padre herido, de pie con las palmas de las manos juntas ante la figura brillante. Luego le pregunta cuidadosamente si quiere que se convierta en sacerdote o si estaría mejor si no lo hiciera. Él se siente avergonzado y ella le pregunta en tono de broma por qué necesita estar allí, y él se pregunta por qué sigue preguntando eso. Bajo el cielo estrellado, un carruaje llega a la casa y alguien nota un sentimiento extraño en el corazón. El sacerdote llama alegremente a Lena, seguro de que esta es precisamente la voluntad de Nymer. Él reacciona con sorpresa, y ella, impactada, vuelve a preguntarle qué quiere decir. Entonces el sacerdote declara que los llevará a la catedral y el más joven alaba con entusiasmo al Señor. Él dice que se trata de un acontecimiento verdaderamente alegre y ella permanece cerca y no oculta su asombro. La princesa pronto descubre que es ella a quien el sacerdote desea y responde con sorpresa e incredulidad. El monje se acerca a la joven, le dice lo mucho que la valora y la invita a ir con él al monasterio. En una conversación a altas horas de la noche, ella promete, con vacilación, decir algo bueno sobre él como candidato para el aprendizaje del sacerdocio. Se pregunta si siquiera es capaz de convertirse en ministro y admite que nunca pensó que Lena sería capaz de abandonar el pueblo. Ella le dice a Leo que le dijeron que puede ir a un monasterio, y él escucha sus palabras en silencio. La historia cuenta que al lado del monasterio siempre hay un castillo donde vive el rey. Él piensa que es allí donde Lena podría conocer al heredero al trono. Luego reflexiona que si ella ingresara en una escuela de formación sacerdotal, entonces los encuentros con el príncipe serían poco probables. En su pensamiento surge la duda de si todo terminará con su marcha y si el juego en sí y la vida habitual desaparecerán. En ese momento, Lena le cuenta felizmente a Leo que escuchó nuevos rumores sobre el sacerdote. Él le pregunta cuidadosamente a la niña si realmente sería más feliz quedándose allí. Ella agradece a su padre sus amables palabras, pero declara firmemente que se quedará, y él reacciona con ansiedad y desconcierto. Leo recuerda que Lena ya había hablado del bautismo y expresa su sorpresa. Un hombre se arrodilla y recibe poder divino de un mentor encapuchado, y la narración explica que ese poder siempre pasa de uno a otro. La mano de alguien cae sobre la cabeza de Leo, y el narrador explica que el bautismo requiere más de la mitad de la energía espiritual de la persona, por lo que solo los estudiantes destacados pueden someterse a él. El sabio mentor señala que es este momento el que determinará si una persona se convertirá en un sacerdote con poder o en un monje sin él. Sosteniendo la cruz, el anciano dice que lo más importante es dedicar el corazón al Señor e invita a la niña a volver a pensar en todo. Luego anuncia que partirán al amanecer mañana y agrega que si alguien cambia de opinión, lo podrán encontrar allí. Por la noche, Leo se queda solo, desgarrado por las dudas y los pensamientos sobre qué paso dar a continuación. La muchacha le confiesa a Leo que su sola presencia le basta y le habla de su felicidad. Se da cuenta de que mantuvo a Lena cerca para su propio beneficio y en silencio la llama por su nombre bajo el cielo estrellado. Leo admite que su egoísmo arruinó su sueño y luego la abraza fuertemente. Él promete hacer feliz a Lena por el resto de su vida y continúan abrazándose en el silencio de la noche. La princesa responde con firme confianza, aferrándose a Leo y pronunciando palabras decisivas de su completa confianza. Él le pide que nunca se arrepienta de la elección que hizo, acercándola más a él. Él declara abiertamente que él y Lena planean casarse justo después de la cosecha de otoño, pero su interlocutor permanece en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Leo escucha en silencio mientras alguien cercano se pregunta por qué no reacciona ante la noticia de la boda de su propio hijo. Una pequeña bolsa cae sobre la mesa y el chico se pregunta en voz alta qué podrá ser. Luego explica que se trata de dinero acumulado por la venta de carne seca y pieles, que debe añadirse a los fondos de la boda. Le pregunta cuidadosamente a su padre cuándo logró preparar todo, mostrando al mismo tiempo una leve sonrisa y una incomodidad oculta. Leo se sienta solo a la mesa, agradeciendo en silencio a su padre y agarrando una pequeña bolsa en sus manos. Uno de los invitados nota que Lena luce especialmente hermosa hoy y agrega con admiración que la novia es inusualmente encantadora. El hombre llama a Lena y le dice que tiene algo para ella mientras ella y Leo están uno al lado del otro en el salón de piedra. La princesa se vuelve hacia el monje, quien le responde con una suave sonrisa en la habitación iluminada por el sol. Ella le tiende un libro atado con una cinta roja y él le pregunta si es una obra teológica.
El sacerdote coloca una bendición sobre la niña, deseando que el Señor esté siempre cerca, y Leo, junto con los demás, observa esto. Una joven llama alegremente a Monk Leslie, quien permanece tranquilo, y un hombre cercano le pregunta por qué está llorando. La princesa agradece sinceramente a Lena por todo, expresando su profundo agradecimiento. El sacerdote ofrece una oración pidiendo una bendición para el viaje de la pareja que se encuentra frente a él en la capilla. Luego anuncian que Lena se ha convertido en esposa, mostrando su radiante sonrisa y su cabello suelto. Bajo la luz cegadora, el joven descalzo permanece confundido y se pregunta qué está sucediendo a su alrededor. Leo mira la palma brillante y revela su esencia, rodeada de un fondo oscuro y arremolinado. Llama a Lena y le admite que la extraña, extendiendo su mano hacia el espacio brillante. Entre sudor y confusión, se pregunta quién más podría ser además Check. La chica de largo cabello rubio se da vuelta y piensa que recuerda claramente a Chaena. Leo piensa desesperadamente que necesita salir de alguna manera de esta situación, de lo contrario no habrá salida. Luego aparece un mensaje en la pantalla sobre el fracaso de la crianza de Lena, y luego dice que Leo se convirtió en un hábil cazador y vivió una vida feliz al lado de Lena. Después de esto exclama enojado, exigiendo que no se vuelvan a decir tales tonterías. Él mira hacia abajo y mira sus propios ojos con sorpresa, preguntándose si realmente le pertenecen. Pronto oye que alguien lo llama por su nombre y no sabe si ha regresado. Él le responde a Lena y decide que esta vez definitivamente podrá tener éxito. El chico se da cuenta de que ha llamado primero y se queda solo frente a un pico de montaña cubierto de nieve. El guerrero de cabello plateado pregunta por qué lo miran tan fijamente y advierte que de lo contrario tendrá que atacar. Leo se da cuenta de que vuelve a actuar de forma extraña y mira atentamente su propia mano enguantada. Una voz lo llama, lo que le hace ponerse tenso y agarrarse la cabeza con las manos, sintiéndose ansioso. La princesa le pregunta por qué siempre está en las nubes, sosteniendo una espada en sus manos en medio de un espacio nevado. Leo reflexiona que esta no es la Lena que él conocía, observando la imagen de su rostro sonriente entre las grietas. Mira hacia adelante con concentración, pensando que ese mismo lugar es el comienzo de un nuevo camino. Continúa explicando que el punto de partida cambia dependiendo de la profesión elegida por el guardián, y se muestra un caballero con una espada. Un joven se sienta en una biblioteca con un libro abierto, y el título revela que este es el reino de Astin. Se especifica que Astin es uno de los 7 estados del continente donde los sistemas feudales y tribales operan simultáneamente, y el poder sobre el castillo se comparte entre el jefe y el señor. Un hombre enorme sostiene un hacha con confianza, y un joven a su lado agarra una espada, y ambos permanecen cautelosos entre los brillantes símbolos de hielo. La narración continúa identificando a Leo Dexter como el hijo mayor de una famosa familia de caballeros. Una mano enguantada alcanza un libro del estante y una voz en off explica que la situación ha cambiado por completo. Se encuentra en la biblioteca con un volumen en sus manos y piensa que el único consuelo es la oportunidad de empezar todo desde cero. Un dedo señala un mapa donde están marcados el rey Astina y el pueblo de Demos, y una voz en off explica que este es el mismo mundo y el mismo continente. Luego reflexiona que el universo del juego no se destruye en absoluto y luego lee en voz alta la descripción de la capital del Reino Santo, Jerome, señalando su enorme escala. Después de esto, el joven pregunta por qué el otro apareció allí, pero el interlocutor prefiere guardar silencio. Pronto el noble comenta burlonamente los cambios en Leo, quien responde que había estado pensando en emprender un viaje un poco más tarde. Se pregunta en voz alta qué será de él si nunca se convierte en caballero, sosteniendo su casco en sus manos. El príncipe entonces afirma firmemente que eso nunca sucederá, hablando con seguridad entre los estantes llenos de libros. La princesa declara con plena confianza que seguramente se convertirán en caballeros. Él la anima a comenzar con el entrenamiento, y la narración deja claro que, para Lena, el objetivo es convertirse en un caballero. Al mismo tiempo, uno de los nobles exige enojado saber por qué alguien está interfiriendo y cometiendo actos sin sentido. El aristócrata enfurecido golpea al joven con una espada, exigiéndole que se recupere, y el joven promete mejorar la próxima vez. La princesa se vuelve hacia Leo y le pregunta qué le está pasando mientras ambos están sentados en el suelo junto a las espadas abandonadas. El guerrero de cabello plateado balancea su espada con confianza, preguntándose por qué de repente tiene problemas con lo que solía ser su fuerte. El joven parece tenso,
pero ella intenta apoyarlo diciéndole que lo está llevando bien, a pesar de sus propias dudas. Un hombre de pelo largo pregunta por la inusual técnica de Leo, formulando la pregunta entre mordiscos y palillos. Sin embargo, otro lo descarta inmediatamente, afirmando que es imposible olvidar por completo cómo manejar una espada. El corpulento guerrero se rió y comentó que el deseo de simplemente blandir una espada de vez en cuando era completamente natural. Uno de los presentes niega vehementemente la acusación, extendiendo la mano, pero se le advierte que se detenga, de lo contrario el futuro yerno perderá la confianza. Después de esto, se le encomienda encontrar a Lena, y ella, por su parte, le aconseja actuar con más calma. Leo se escondió detrás de la puerta, escuchando atentamente la conversación y rompiendo a sudar al oír las palabras sobre su futuro yerno. Aprieta los dientes, dudando si será posible completar este juego y teme que con Lena todo acabe otra vez en un final sin sentido. Leo piensa que no puede vivir lo mismo una y otra vez y decide que debe regresar a cualquier precio. Entonces nota los pasos de alguien y escucha una pregunta sobre por qué se queda allí. Exhala profundamente y se convence de que, por mucho que se esfuerce el cerebro, todavía no hay otra salida. Después de esto, sonríe cálidamente, pero admite que debe tratar con dureza a Lena y romper el compromiso. Un hombre carga sobre su hombro a un hombre rubio inconsciente, recordando el momento en que finalmente tomó su decisión. La mujer le pide a Leo que lleve a Lena a su habitación, y él le pregunta sorprendido si realmente están hablando de él. Leo sostiene a la niña, pidiéndole que aguante, y ella responde apenas audiblemente, gritando su nombre. Ella le dice a Leo que ha estado actuando extraño últimamente y sugiere insistentemente que tomen otra cerveza y cuenten todo. De repente cae hacia atrás y golpea el suelo con fuerza. Luego, de repente, declara que ya se ha bebido suficiente y ordena que todos se vayan a la cama. Pronto, un hombre llama a Lena desde lejos mientras varias personas están sentadas y conversan en mesas de madera en el patio. El guerrero de cabello plateado se burla de otro por llegar tarde, quien explica con culpa que se quedó dormido. Reflexiona que de repente se encontró haciendo cosas que nunca había intentado antes y admite que no durmió ni un segundo. Leo, como antes, nunca rechazó las peticiones, permaneciendo tranquilo con una espada en sus manos. Se da cuenta de que la conexión de la espada de su oponente ha cambiado, recordando que solía ser estable, como la del tío Noel. Mira la imagen y piensa que la persona que aparece en ella ha estado haciendo pequeños favores últimamente, pero está haciendo amenazas mucho más serias, lo que claramente no parece nobleza. El hombre de pelo blanco llama a Leo y le pregunta qué lo trae por allí, mientras el joven mira desde detrás de las cajas con sorpresa. Leo se sienta agarrándose la cabeza y dice que pensó que un golpe más sería fatal, y la persona que está a su lado reacciona con sorpresa. La princesa le pregunta si heredó más de su tío, y luego admite que incluso le gusta el Leo actual, a su manera. Una de las mujeres declara que ella y su marido irán primero, mientras el hombre que está a su lado mira hacia otro lado. Él exhala pesadamente, pensando que a ella no le importa lo que pasó ayer, pero aún así pregunta si pasó algo. Luego sonríe cálidamente y promete enseñar todo él mismo, añadiendo que el otro solo tiene que seguirlo. Pronto alguien nota huellas en la nieve y concluye que las pistas conducen en una dirección determinada. Después de esto, Leo señala con su mano hacia la distancia y llama en voz alta a los demás mientras dos hombres están detrás de él. El noble estalló en risas, elogiándose por haber elegido un excelente novio y al mismo tiempo destacando el éxito de su hijo en la caza, a pesar de los pobres resultados de Noel. La princesa entonces se vuelve hacia Leo y le pregunta si había cazado antes y dónde adquirió esas habilidades. El joven nota algo y responde vacilante que le resulta familiar. Pasa un año, alcanzan la mayoría de edad y se unen a un grupo de caza liderado por Deorman, cada uno provocando suavemente al otro a lo largo del camino. Él explica que gracias a los conceptos básicos de caza que había aprendido anteriormente y a la nueva habilidad, acostumbrarse no fue demasiado difícil, y ella escucha atentamente. Después de esto, Leo decide demostrar su valía y habla enérgicamente mientras se sitúa al lado de su compañero. En ese momento, el guardia advierte a las dos figuras que se alejan hacia el bosque nevado que no se alejen demasiado. La princesa llama a Lena y ella responde al llamado. El hombre se ríe a carcajadas, declarando burlonamente que el fin de alguien ha llegado. Entonces el otro comienza a burlarse de los oponentes, lanzando un desafío y preparándose para lanzar una bola de nieve.
La princesa de cabello plateado le pregunta al hombre tendido en el suelo si se rinde, inclinándose hacia adelante con una sonrisa confiada. En ese momento, Leo nota algo en la nieve y se pregunta qué es, pero de repente la mano de alguien agarra su muñeca, haciéndolo estremecer. Luego le dice que claramente hay algo ahí abajo y ella le pide que espere un poco. Ve las huellas descender, pero nota que casi no dejan peso. La historia explica que dichas huellas podrían pertenecer a un animal de cuerpo pequeño y patas grandes, o a una criatura extremadamente peligrosa. Después de esto, el príncipe se ofrece a comprobar el hallazgo, pero Leo insiste en que es mejor informarlo primero, ya que el riesgo puede ser demasiado grande. Él dice con seguridad que no es demasiado tarde para actuar incluso después de esto, de pie frente a un paisaje nevado con una mirada decidida. Entonces el interlocutor de pelo plateado al principio se sorprende, pero aún así coincide en que la precaución nunca es demasiada. Mientras tanto, una enorme criatura parecida a un zorro, con brillantes ojos azules y colmillos afilados, aparece ante ellos, pareciendo más una bestia mágica que un animal común. Se pregunta por qué él y Lena fueron los primeros en encontrarse con la criatura, especulando que sería imposible para ellos dos manejarla y que debe haber un evento especial involucrado. En ese momento, el hombre anuncia que el reino de Astin ha declarado oficialmente la guerra a Belita, y detrás de él, los contornos de las tierras aparecen en el mapa. Luego le explica a otro que la dinastía real había codiciado durante mucho tiempo los fértiles territorios de Belita y finalmente había decidido una confrontación abierta. Un noble habla de la reticencia del Reino Santo a unirse a la guerra y de la necesidad de retirar tropas de la fortaleza de Abril, pero otro se opone rotundamente, citando la importancia de la frontera suroeste. Después de esto, se pregunta por qué la nobleza complica aún más la vida, cuando sería posible vivir con sencillez, y luego dirige la conversación hacia Lena en el contexto del inminente conflicto. El hombre afirma directamente que Lena participará en la guerra. Entonces la princesa responde con seguridad que, como hija de un líder militar, definitivamente tendrá demanda. Alguien elogia a Lena, asegurándole que su experiencia en combate la ayudará a convertirse en un caballero, y luego la llama por su nombre con un dejo de ansiedad. En ese momento, el joven convence a su madre de que el camino militar es la decisión correcta para él, aunque la mujer duda, no queriendo aceptarlo. Me viene a la mente un momento de su caza, que deja una ligera sensación de ansiedad. El guerrero golpea furiosamente al zorro mítico, mientras piensa simultáneamente en lo que habría sucedido si Lena hubiera sido herida. La garra ensangrentada del monstruo presiona el cuerpo del hombre rubio, y la narración aclara que el conocimiento de la guerra existía de antemano. Se pregunta si realmente no tendrá más opción que presenciar un acontecimiento en el que Lena seguirá estando allí, sentada en la mesa junto a la ventana. El joven llama a su padre, quien responde con un breve de interés. Entonces León declara con decisión que él también participará en la guerra. Sin embargo, en la batalla, siente que su dominio de la espada se ha vuelto inestable y admite que su nivel ha disminuido notablemente. Al mismo tiempo, asegura que ir a la guerra con las habilidades actuales equivale al suicidio, pero aún así argumenta que eso no significa una muerte garantizada. El hombre llama enojado a su oponente, cachorro, y desafía su derecho a decidir qué sucede en la guerra. Entonces Leo le advierte duramente que si sigue hablando de su participación, le romperán las piernas. Después de esto, les dice que se vayan si todo está claro, pero el otro se opone y llama en voz alta a Lena. El padre, enojado, amenaza nuevamente con romperle las piernas a su hijo y lo llama idiota insolente. El caballero avanza, acusando a su oponente de presentar la petición en secreto y levantando su espada amenazadoramente. Al atardecer, un hombre camina por un pueblo, pensando que todavía no ha encontrado la salida. Llega a la conclusión de que solo queda esperar el día de la partida al frente. Mientras tanto, la princesa propone provocativamente un duelo, y su voz resuena con seguridad en el contexto de la plaza del pueblo. El guante agarra la hoja de madera hasta que cruje y suena cerca una advertencia de cuidado. El guerrero levanta con confianza su espada y declara que su cuerpo está en perfectas condiciones para la lucha. Se da cuenta del comportamiento del oponente y decide que no es suficiente sacudirlo. Entonces Leo se lanza hacia adelante con un grito, blandiendo su espada de madera con total determinación. Después de intercambiar golpes, sonríe y admite que su oponente ha mejorado notablemente en habilidad. Leo explica con firmeza que no perdió el tiempo sosteniendo el arma en sus manos.
El que está en el suelo oye la espada en su garganta, acompañada de palabras que indican que su técnica aún está lejos de ser completa. Apretando los dientes, no puede creer que la pelea haya terminado tan rápido y promete volver a encontrarse con su oponente después de regresar de la guerra. Él grita y afirma que lo entiende perfectamente. Leo se toca la mejilla y tristemente se llama a sí mismo tonto mientras el sol poniente colorea todo a su alrededor. Él le dice que no pierda el tiempo en nimiedades y que se concentre en el entrenamiento, asegurándole que él mismo regresará con vida. En ese momento, Leo irrumpe a través de la puerta de madera, llamando a Lena a gritos, con la camisa caída de sus hombros y su cuerpo brillante de sudor. Un hombre mayor llama a Leo, que está sentado a una mesa con una manzana roja en la mano, mientras un tercer participante en la escena permanece inmóvil cerca. Entonces el hombre de pelo largo se echó a reír, como si todo lo que estaba pasando le pareciera increíblemente divertido. Después de esto, el noble caballero le reprochó burlonamente su comportamiento soltero y amenazó con castigarlas rompiéndoles las piernas. En la mesa con comida y bebida, declaró indignado que romperle las piernas a alguien que iba a la guerra era injusto. El noble llamó entonces a Leo para que se uniera a él para el desayuno, y él se acercó a la mesa con evidente vacilación. El noble confió el cuidado de su hija al sabio, y él mismo se rió siniestramente, ordenando que todos fueran destruidos. El hombre de la capa le pidió al rubio que se cuidara hasta que regresara, mientras el hombre de cabello oscuro observaba en silencio. El guerrero rubio se acercó a Leo en las puertas del castillo, prometiéndole regresar pronto. Después de esto, el joven declaró con confianza que al regresar se convertiría en caballero. Blandió la espada con todas sus fuerzas, cortando el aire con un golpe poderoso. Leo recordó que tenía la intención de obtener el reconocimiento de su padre y luego unirse a la batalla por Lena, incluso a pesar de la lluvia. El texto narrativo celebró sus roles finales y su soledad, mencionando el compromiso como una muerte honorable, y Leo estaba solo ante la luz brillante. Entonces se preguntó si todos sus esfuerzos habían sido en vano y miró hacia arriba con preocupación. Agarrando su camisa, pensó que incluso ahora no podía permanecer a su lado. Terminada la historia, se le ocurrió una idea: quizá este Leo en el mundo murió joven, incapaz de soportar la vergüenza. Recordó que antes todo estaba relacionado con la caza, y ahora con la esgrima, esperando que la próxima vez el resultado fuera más exitoso. Leo se preguntó si debería volverse tan fuerte que pudiera aplastar todo a su paso para lograr su objetivo. Él gritó su nombre vacilante, cubriéndose la boca con la mano y mirando a la chica de la trenza. El hombre rubio se quejó de hambre mientras estaba sentado en la pequeña habitación de madera junto a su amigo de cabello oscuro. En ese momento, notó que este Leo era diferente a los demás, mirando a su vecino de largo cabello rubio. Se preguntó por qué Leo había dejado a Lena en ese estado, notando que ella no había cambiado nada en ese aspecto. Entonces la princesa llamó a su hermano y le dijo que quería beber. Señaló que esta vez se presentaron como familiares y agregó que Lena se encontraba en una situación terrible. Después de eso, la abrazó, pensando que si las cosas continuaban así, ella moriría. Mientras tanto, Leo se abrió paso por la ruidosa calle y decidió que esta vez tendrían que sobrevivir juntos como mendigos. En un pasillo estrecho y oscuro, un joven gritaba desesperadamente pidiendo comida, su cuerpo temblaba de debilidad. Un hombre cercano llamó burlonamente a alguien mendigo, expresando irritación. Después de esto, les advirtió que se mantuvieran alejados mientras les hablaba amablemente y levantó el bate de madera en una pose tensa. El muchacho se disculpó rápidamente, explicando que no había intentado robar, sino que el hombre le había dicho que se fuera. Entonces, nervioso, pidió prestado al menos un poco, prometiendo devolver la deuda más tarde. En respuesta, el hombre gritó que no era necesario y nuevamente les ordenó que salieran, blandiendo el bate. Pronto el comerciante con delantal lanzó un golpe contra el hombre rubio, tomándolo por sorpresa, mientras alguien intentaba comprender mentalmente la situación. El rubio tartamudeó y pidió partes innecesarias, como cabezas o patas de pollo, instándolos a considerarlas desperdicios. El dueño de la tienda se rascó la cabeza y explicó que si lo regalaba, los demás comerciantes lo acusarían de ayudar a los pobres. Entonces el joven suplicó, diciendo que se morían de hambre, pidió disculpas por su insolencia y pidió ayuda para su hermana. El hombre del delantal rojo le dijo que esperara donde estaba y se fue, mientras el hombre rubio lo observaba con la mirada.
El chico rubio se sentó en el suelo, aliviado de haber logrado comer, y quiso beber un poco de agua. Sentado junto a la muralla, pensó que la ciudad era lo suficientemente grande como para que hubiera un arroyo cerca y la gente pasara por allí. Luego le preguntó si sabía dónde había un río cercano mientras estaban sentados en el suelo. La muchacha lo miró desconcertada y la narración señaló que ella parecía no tener idea de lo que estaba pasando. Pensó que beber esa agua definitivamente lo enfermaría. Luego miró atentamente el misterioso colgante, preguntándose qué podría ser. Después de eso, recordó que a ella también le pasaba algo parecido, mirando pensativo a la chica sentada a su lado. El joven examinó nuevamente el objeto, decidiendo que claramente tenía un significado, y en ese momento se escuchó una voz desde un costado que llamaba a su hermano. Él sugirió que volvieran a casa, ya que estaba oscureciendo, y ella inmediatamente aceptó ir con él. Le confesó a Lena que había olvidado el camino y le preguntó si lo conocía, pensando que tenían un techo sobre sus cabezas pero no comida ni agua. Entonces la princesa dijo con una sonrisa que incluso él tenía sus límites y sugirió que lo demostrara con acciones. El muchacho rubio se preguntó en voz alta por qué vivían en un lugar así, y la mujer, envuelta en una capa, bostezó y decidió que el dueño los habría echado hace mucho tiempo si hubiera sabido de la situación. La muchacha llamó a su hermano y le preguntó si recientemente se habían convertido en mendigos. Ella dijo que se iría a la cama primero, pero él insistió en que al menos tenía que lavarse la cara antes de irse a la cama. Entonces notó con dolor en el corazón lo duro que era verla en ese estado tan sucio, y sin embargo sintió que todavía quedaba algo importante en su rostro. Le tocó el rostro con cuidado, sus dedos se apretaron con amargura, pero al mismo tiempo se aferró al recuerdo de ese rasgo. La princesa le preguntó a su hermano qué le pasaba y su mirada mostraba claramente preocupación. Se apresuró a asegurarle que todo estaba bien y le sugirió que se fueran a la cama, a lo que ella asintió en respuesta. Acostado junto a ellos, pensó que incluso en su situación podría de alguna manera salir adelante. Ella dijo que a pesar del comienzo difícil, su conexión especial, diferente a cualquier otra, influiría enormemente en su futuro matrimonio. Entonces se acordó de la joven Lena y decidió que esta vez crearía una base sólida para ella. La miró y pensó que Lena era demasiado encantadora cuando dormía tranquilamente con los ojos cerrados. En un mundo donde la esclavitud se consideraba legal, un grupo de hermosas mendigas caminaba por un pasillo oscuro, guiadas por un hombre que las convertía en mercancías valiosas para los traficantes de esclavos. La narración explicó que Leo escondió a Lena en un refugio destartalado, untándole la cara con barro para protegerla, por lo que ella no sabía dónde conseguir agua, ya que él mismo la traía. La princesa decidió que el objeto encontrado debía estar relacionado con su familia y lo miró con atención. La narración luego explicó que los jugadores experimentados reconocerían inmediatamente el anillo con el símbolo misterioso y el collar mágico, preguntándose sobre su conexión y propósito ocultos. Después de esto, la historia reveló el secreto del origen de Lena y su camino para derrotar a sus enemigos y recuperar su legítimo derecho al trono. El joven la abrazó con cuidado mientras ella se aferraba a él, pensando que si tan solo fuera más fuerte. Pronto un chico saludó alegremente a la princesa, y ella, escondida detrás de la cortina, se tapó la boca con la mano en señal de sorpresa. La niña notó a alguien y dijo que se había levantado demasiado temprano hoy. Entonces la princesa añadió que ella se había despertado primero ese día, y él le preguntó si había bebido su agua. Uno admitió haber bebido su propia bebida, mientras que el otro notó que la taza contenía el agua de su hermano. El rubio tomó un sorbo y se dio cuenta de que ni siquiera había terminado la mitad. Después de esto, le ofreció la taza a una mujer de largo cabello rubio, pero ella se negó, recordándole que le pertenecía a él en primer lugar. La princesa anunció que ya había terminado su porción, mostrando la taza vacía en sus manos. Le dijo a Lena que probablemente tenía hambre y sugirió que fueran, a lo que ella aceptó en silencio. En el mercado, un comerciante anunciaba en voz alta frutas extranjeras y joyas raras, mientras dos personas estaban sentadas en silencio en un callejón cercano. Entonces se dio cuenta de que la ciudad donde estaban era la capital de Belita Urbel, y de esto solo se dio cuenta con el tiempo. Mientras tanto, en el otro extremo del continente, estalló una batalla entre guerreros con armadura y criaturas con cuernos. La narración luego explicó que el imperio declaró la era del hombre, expulsando a las demás razas. Después de esto, se supo que con el tiempo el imperio se dividió en 7 reinos, lo cual quedó reflejado en el mapa antiguo. De todos los dominios,
fue Belita el que heredó la mayor parte del legado del Imperio Arcayán. El hombre levantó su martillo agresivamente mientras la historia remarcaba que la riqueza del país había vuelto a su gente desesperadamente codiciosa. Y luego pensó que sería una buena idea encontrar a alguien en quien pudiera confiarle a Lena, al menos por un tiempo. Leo preguntó rápidamente si Lena estaba bien, abrazándola en medio de la ruidosa calle. Entonces el joven sostuvo a la niña, que se quejaba de mareos y lo llamó hermano. Notó que tenía fiebre alta y manchas rojas en la piel y miró ansiosamente su rostro. Le dijo a Lena que esperara un poco y que su hermano encontraría el camino al hospital, después de lo cual regresarían. Pronto el niño corría por callejones llenos de gente, pensando que no podía encontrar el hospital. Luego detuvo a los transeúntes, rogándoles que le mostraran el camino y explicándoles que su hermana estaba gravemente enferma. Le preguntó a una anciana dónde estaba el hospital y ella le señaló el final de la calle. La anciana le dijo apresuradamente que se diera prisa, porque su hermana menor necesitaba ayuda urgente. Se rió nerviosamente, pensando que sus propias piernas estaban cediendo por el esfuerzo. Después de esto, el joven corrió, cargando a la niña inconsciente sobre sus hombros y pensando en lo frágil y débil que estaba. El hombre rubio le susurró a su hermano que había tenido un sueño y le pidió que tuviera paciencia un poco más, porque ya casi estaban allí. Pero el hombre con el delantal de trabajo repentinamente le dijo a la niña que se fuera si no tenía dinero. Entonces el tipo le aseguró que definitivamente pagaría más tarde, mientras Lena lo agarraba por la espalda y el trabajador observaba en silencio. Llamó a Lena, notando cómo temblaba y se sostenía la cabeza, y un extraño los miraba desde arriba de las escaleras. El sirviente cayó de rodillas y admitió que nunca había conocido a Lena, pero prometió recompensarla con algo, aferrándose a la pierna del hombre que estaba allí. El hombre, furioso, exigió que se alejaran y levantó la pierna para patear al hombre rubio sentado en el suelo. Luego, rápidamente le tendió el objeto que recientemente había llegado a su posesión y le rogó que lo aceptara. Mostró un amuleto brillante y dijo que la cosa era valiosa, insinuando que le gustaría conservarla. Pero el rubio les ordenó severamente que se fueran antes de la cuenta de 3, dejando en claro que esto no era una broma en absoluto. En ese momento, la mujer de cabello oscuro ofreció dinero con confianza para dejar entrar a los dos, mientras una multitud se reunía detrás de ellos. Ella aceptó en silencio, permaneciendo de pie con confianza en la plaza de la ciudad bajo el cielo despejado. Luego le dio las gracias en voz baja, con aspecto exhausto, y repitió las palabras de agradecimiento con los ojos cerrados. En ese momento, el joven de cabello rubio se giró bruscamente, sentándose en un banco junto a la ventana. Estaba confundido sobre dónde estaba y preguntó por Lena, mirando alrededor de la habitación vacía. El hombre preguntó si Lena estaría bien y escuchó de un sirviente cercano que ella ya había recibido tratamiento. La mujer habló despectivamente de los médicos, diciendo que confiaban demasiado en la curación de los sacerdotes. La mujer de cabello oscuro explicó que le habían dado medicamentos y el médico notó que la enfermedad se había agravado por la comida, que era demasiado pesada para su débil cuerpo. El hombre rubio preguntó sorprendido qué significaba eso. La mujer afirmó con seguridad que podía realizar el examen ella misma mientras el hombre permanecía de espaldas a ella. Luego le preguntó qué debía hacer a continuación y ella le aconsejó que esperara y no se comunicara con el sacerdote. La princesa dijo que el tratamiento era demasiado caro y admitió con pesar que no podía permitirse vender la tienda. Ella le agradeció cortésmente su ayuda y él respondió que lo hizo por voluntad propia, añadiendo que debería quedarse hasta que estuviera completamente recuperada, ya que de todos modos no había clientes. De repente se detuvo y dijo que tenía una pregunta. Ella lo miró sorprendida cuando él admitió que ni siquiera sabía cómo dirigirse a ella. La mujer de cabello largo y oscuro se presentó como Cassia y pidió que la llamaran por su nombre. Estaba desconcertado por el hecho de que Lena se había vuelto tan débil y dudaba que el pollo fuera el culpable, ya que comían lo mismo. Le entregó la comida a Lena y ella aceptó tomarla. Luego se preguntó si estaba predeterminado que Lena enfermara desde el comienzo del escenario y si la enfermedad era parte del evento. Decidió que sería ilógico que ella muriera tan rápido en su estado actual. La cargó en su espalda y pensó que era un error llamarlo evento, porque la prueba era demasiado cruel. Mientras tanto, el sirviente permanecía con los brazos cruzados, pensando que empezar con la grave enfermedad de Lena hacía la trama increíblemente difícil. Sugirió mirar todo en orden inverso, mordiéndose el dedo pensativamente.
La princesa le dijo apenas en voz alta a su hermano que tenía sed y recordó cómo Lena se había quejado de sed antes. El joven se quedó paralizado de asombro, preguntándose si Lena había hecho algo imprudente. Recordó que mientras él iba a buscar comida, Lena secó el agua sucia que se había derramado en el suelo. Entonces se dio cuenta de que la había dejado sola y se había ido, y su corazón se hundió de ansiedad. Le preguntó a Lena cómo se sentía, ofreciéndole un vaso, y ella respondió en voz baja que había tenido un sueño. Leo le dio un poco de agua y le preguntó por qué lloraba, recordando que él mismo se había reído mientras dormía. El hombre rubio con el ojo vendado le exigió con vehemencia que dejara de decir tonterías y le ordenó beber un poco de agua y luego acostarse a descansar. Una fina línea de saliva apareció en la boca de la princesa, y alguien pensó que si dormía profundamente hoy, se sentiría mejor mañana. La sostuvo con cuidado, ofreciéndole una taza y animándola a tomar al menos un sorbo mientras ella se apretaba contra él, exhausta. La sostenía en sus brazos cuando la inscripción sobre la muerte de Lena apareció sobre ellos. El texto relata que la muchacha se quedó sin trabajo y sin familia, Leo se convirtió en zapatero y se casó con Senya, y el destino de los hermanos empobrecidos terminó en la ruina debido a su belleza. La inscripción decía que Lena nació en la ciudad real de Lutecia, tuvo una infancia infeliz, fue secuestrada y murió joven por una enfermedad, mientras que Leo, que también creció en problemas, abrió una tienda después de su muerte y se casó con la mujer que lo cuidó, pero nunca tuvo hijos. Se maldijo furiosamente, llamándose tonto inútil y ordenándose caer y morir. Preguntó indignado sobre los remedios iniciales, comparándolos con una medicina que se administra solo cuando ya se ha producido el daño. Alguien le señaló a Leo que Kokoren estaba sentado en la rama del árbol encima de ellos. Dijo que encontrarse con Kokoren fue una señal de buena suerte para todo el día. Ella le preguntó si podía oírla, pero él se quedó allí, distraído, como distante. Ella se sorprendió y preguntó por qué había cambiado tan abruptamente. Recordó claramente todos los acontecimientos y decidió que tendría que emprender el viaje con ella nuevamente desde el principio. Reflexionó sobre el hecho de que psicológicamente no podía soportar la repetición interminable y consideró que era injusto hacia Lena. La princesa comenzó a pensar que algo andaba mal con Leo, porque para ella, la historia solo termina cuando Lena se convierte en princesa. Él creía que si Lena conservaba los recuerdos del pasado, estos nunca podrían desaparecer, pero luego lo descartó y decidió no darle ninguna importancia. Tomando aire, le preguntó qué le pasaba, y ella se dio la vuelta en silencio, dándose cuenta de que solo había dos caminos posibles ante ella. El sacerdote extendió la palma de la mano, invitándolos silenciosamente a seguirlo, y allí estaba otro con la misma ropa junto a él. Leo comprendió que si enviaba lejos a Lena, ella se convertiría en sacerdotisa y perdería la oportunidad de obtener el título de princesa. Suspiró y admitió para sí mismo que, por mucho que lo intentara, no podía completar el juego. La idea de derrotas interminables lo volvía loco. Abrió la bolsa y miró con interés lo que había dentro. En la pantalla apareció un mensaje diciendo que no había podido proteger a su hermana menor debido a la pobreza, pero que le habían dado fondos iniciales como consuelo. Leo se animó y decidió que con ese dinero al menos podría ir a la capital del reino de Orun, Navis, o a Lutetia, la capital de Conrado. En el bosque, la niña pensó en el evento en la iglesia principal, que tendría lugar más cerca del otoño. Antes de poner en práctica su plan, se apresuró a ir de caza con su padre, con la esperanza de obtener su aprobación. Alrededor del fuego, alguien comentó que sus habilidades de caza habían mejorado significativamente mientras comía carne cocinada al fuego. El joven le confesó a su padre que tenía algo importante que decirle mientras estaban sentados junto al fuego por la noche. Recordó cómo había atrapado un oso en una trampa y había ganado una buena cantidad de dinero vendiendo el cadáver. Leo preguntó si él mismo había tratado con el oso y escuchó la explicación de que el animal había sido atraído por otra trampa cuando estaba herido. Pensó que con las habilidades demostradas hoy se podría lograr mucho. Su plan era ayudar a Lena a entrar en la iglesia de la capital, a pesar de la pobreza de la familia, y quería recaudar dinero primero en Nevis, pero tenía miedo de dejarla ir sola. Dudó si rechazar la ridícula propuesta, pero decidió actuar, incluso sin el consentimiento de nadie. Se sentaron en la colina, mirando hacia el pueblo que se extendía abajo y reflexionando sobre cómo incluso la recolección de setas ahora parecía igual que antes. Pensativo, hizo girar la pipa en sus manos, dándose cuenta de que Lena pronto daría algún paso.
La muchacha dijo que tenía una confesión importante, dirigiéndose tanto a Leo como a Lena. El joven sonrió suavemente y le preguntó si aceptaría ir con él a Navis. Ella le preguntó por qué había elegido Navis y le dijeron que era la capital del reino que siempre había soñado visitar. Señaló que allí se podían realizar muchas actividades diferentes y le preguntó si todavía estaba considerando convertirse en cazador. Añadió que la caza se podía realizar en cualquier momento y preguntó en respuesta qué más se podía hacer. La conversación se centró en el vecino Reino Santo, recordaron Lutecia, su iglesia y los comerciantes que a menudo viajaban allí. Leo se preguntó en voz alta cómo podrían llegar a Navis, ya que el viaje a pie tomaría 2 meses y era demasiado peligroso. Mostró las monedas ocultas y sugirió utilizarlas de forma rentable. Ella le preguntó con cautela de dónde había sacado esa suma de dinero y si la había obtenido de su padre. El joven explicó que había ahorrado una parte él mismo y había pedido prestado otra parte a su padre, y añadió que le pedirían que lo acompañara para que el camino no le pareciera solitario. La muchacha prometió resueltamente que definitivamente iría con él. Bajo el cielo claro ella lo llamó por su nombre y le dio las gracias sinceramente. Reflexionó que su partida ya estaba predeterminada de todos modos y la abrazó bajo un gran árbol en un claro soleado. Uno de sus compañeros comentó que Leo no estaba obligado a llevar la carga solo porque se iba, pero él respondió que no era nada difícil. Un carro con mercancías salía del pueblo de Demos 2 veces al mes hacia la capital, y ese día un hombre le entregaba una taza a otro antes de partir. Recordó que el día de su partida con Lena, accidentalmente siguieron a este convoy cuando un transeúnte agradeció a su vecino por su ayuda. Anunciaron su partida y los que estaban cerca les desearon lo mejor mientras el sol se ponía tras el sendero del bosque. Él se ofreció a quedarse allí, pero ella insistió en que necesitaba descansar en condiciones más cómodas. Él le explicó que llevaba mucho tiempo ahorrando para ese fin y que ella todavía tenía dudas, pero él insistió en que no había necesidad de preocuparse y que debían seguir adelante. El joven notó varias figuras entre la multitud y pensó que claramente eran caras familiares.